gracias entonces por esta invitación. La verdad que me da mucha ilusión poder compartir esto con todos los que están hoy acá presentes. Como dijo Martín, soy bióloga y soy viróloga, digamos, de especialidad. Y entonces, bueno, la idea de hoy es tener esta conversación, esta charla con foco en el virus. Y bueno, comienzo con esta diapo que un poco creo que refleja esta obsesión que tenemos los virólogos, que es tratar de siempre hacer hincapié y de distinguir entre lo que es el virus, o sea, lo que es el agente infeccioso, de la enfermedad que produce. En este caso, específicamente, nos referimos a distinguir lo que es el SARS-CoV-2 de la enfermedad COVID-19. Y en particular creo que esta obsesión viene por el hecho de que SARS-CoV-2, como muchos virus que son capaces de infectar a humanos, los infectan, pero como resultado de eso no siempre se va a obtener una enfermedad, y en el caso de que se desarrolle la enfermedad, esa enfermedad muchas veces tiene distintos grados de severidad y distintas intensidades de sintomatología. Es decir, es algo bastante común dentro de lo que es la virología. Y por eso es que tratamos siempre de distinguir una cosa de la otra, a pesar de que, por supuesto, están relacionadas. Entonces, metiéndonos directo a la virología, creo que una de las primeras preguntas que podemos hacernos es, para tener claro cómo es esta relación con el virus, es cómo nos infectamos. En particular, el virus SARS-CoV-2 infecta, como sabemos, células humanas. En este caso acá les muestro un esquema, ¿sí? Este sería un esquema de una célula humana, y sobre su membrana plasmática lo que tiene son unas proteínas que de forma específica, ¿sí? En este caso está señalada acá, esta proteína de forma específica reconoce al virus, y ese reconocimiento permite la entrada del virus a la célula. Sin ese reconocimiento no hay infección, o sea que es el primer contacto entre la célula, que vamos a llamar célula susceptible. Aquella célula que tiene este receptor va a ser susceptible, y aquella célula que no lo posea no va a ser susceptible de ser infectada. En términos generales, digamos, la consecuencia de que haya esta conexión entre este virus y este receptor es que el virus va a ingresar y esta célula se va a convertir entonces en una célula infectada, lo que quiere decir que va a ser una célula productora de más partículas virales, ¿sí? Esta célula va a ser una fábrica de virus. Y estos nuevos virus, a partir de este único que ingresó, ahora van a ser liberados y van a poder infectar a su vez nuevas células, siempre y cuando estas nuevas células también posean este receptor, y es así como se amplifica y se reproduce o se replica el virus dentro del organismo. En particular, cuando hablamos del SARS-CoV-2, el receptor está caracterizado, fue rápidamente caracterizado en el año 2020, al comienzo de la pandemia. Este receptor se denomina AC2, digamos, es el nombre que tiene este receptor, y en este esquema un poquito más detallado podemos ver cómo esta proteína acá graficada en verde, que está en la membrana de la célula, reconoce o interactúa específicamente con una parte de la estructura del virión, es decir, no interactúa con todo el virus, sino con esta parte graficada en este esquema en azul, ¿sí? Esta parte particular que tiene el virión es la proteína S, ¿sí? Es la encargada de contactar directamente con el receptor. Y como les dije antes, gracias a ese contacto tan específico, la célula permite la entrada del virus y comienza todo el ciclo replicativo. Entonces, esa es la primera condición que se tiene que dar para que el virus infecte una célula. Y entonces la siguiente pregunta podría ser, bueno, ¿dónde están estas células? Porque las células humanas no son todas iguales, lo que quiere decir que no todas las células van a presentar el receptor para el virus. Y esto quiere decir que el virus entonces no se va a replicar en cualquier célula humana. Y esto es así.
El virus se replica principalmente en el sistema respiratorio, porque es en las células epiteliales de la nariz, de los bronquios, los bronquiolos, y en células alveolares dentro de los pulmones, donde se encuentra este receptor que antes le mencioné, denominado AC2. ¿Sí? En un trabajo, esto sí, de este año, hay una muy buena descripción de estas células portadoras de este receptor en el sistema respiratorio y cómo este receptor está presente en estos distintos tipos de células que vemos acá con distinta forma, distinta morfología. Otra cosa que se pudo ver en este trabajo es que hay mayor cantidad de células con este receptor en la nariz de lo que hay en los pulmones. Es decir, a medida que voy avanzando, voy adentrándome en el sistema respiratorio, si bien voy a encontrar siempre este receptor, aparentemente el número iría disminuyendo a medida que se ingresa o se va más profundo en el sistema respiratorio. Y en este trabajo también lo que pudieron demostrar es que justamente la infectividad del virus o la capacidad del virus de infectar esas células también era mayor desde la zona proximal a la zona distal. Es decir, que el virus se multiplica en mayor cantidad de células en la nariz comparado con lo que es en las células pulmonares, en las células alveolares de tipo 2. Esto, en principio, podría ser algo que suena medio contradictorio, quizás que suena medio raro, ¿no? Sabiendo que las versiones más graves de la enfermedad de COVID-19 se dan justamente por el compromiso de los pulmones, pero es importante destacar, de hecho lo mencionan en este trabajo, que la función que tienen los alvéolos de tipo 2, que está directamente implicada en el intercambio gaseoso, ¿sí?, en los pulmones, es sumamente importante. Por lo tanto, por más que estas células fuesen menos en número, su rol, su funcionalidad es tan relevante que cuando estas células se ven afectadas por el virus y estas células comienzan a morir, por supuesto que la función de estas células es, digamos, vital y casi irreemplazable, cosa que no sucede a nivel de la nariz. Como todos sabemos, la sintomatología de pérdida de olfato y de gusto se recupera pasado los primeros días de síntomas. Bien, entonces, como dijimos, sabemos cómo el virus puede entrar a una célula, sabemos que principalmente se enfoca en las células del sistema respiratorio, y nuevamente caemos en este gran rompecabezas que es esa persona que está infectada. ¿Por qué no todas las personas manifiestan la enfermedad digamos, con diferentes características o severidades? Por supuesto que esto es algo que todavía no se conoce del todo, pero esperamos que en algún momento podamos descifrarlo. Pero lo importante digamos, de destacar de todo esto es que las personas infectadas desarrollan distinto tipo de sintomatología, y esto lo podemos ver como un semáforo, digamos, sintomatológico, si lo queremos llamar así. Dentro de este semáforo sintomatológico vamos a tener aquellas personas que son asintomáticas completamente, es decir, esas personas que se infectan y nunca sabrán que están infectadas porque no desarrollan ninguno de todas las sintomatologías que están descritas para esta enfermedad. Luego vamos a tener personas que sí se enferman, pero con una sintomatología muy leve o intermedia. Y por último tenemos las personas que desarrollan una sintomatología grave, que inclusive puede requerir internación y hasta la muerte. Sabemos que parte digamos, de la sintomatología grave puede deberse a enfermedades preexistentes, pero aún hay un montón de cosas que no se conocen sobre este gradiente de sintomatología. Lo importante en este semáforo de síntomas es que si bien los síntomas pueden ser diferentes, todas estas personas, como les mencioné antes, todas están infectadas, todas tienen virus replicando en su sistema respiratorio, con lo cual todas van a producir partículas virales. Y esto hace que desde el punto de vista del contagio, desde el punto de vista de la transmisión, este semáforo es completamente rojo, es decir,
No importa el grado de sintomatología que presente las personas infectadas, todas pueden contagiar. Y entonces podemos ir al punto que creo que más nos interesa, y es cómo es que una persona se puede contagiar de este virus. Bien, primero y principal, para que una persona se pueda contagiar, por supuesto, tiene que haber otra persona previamente infectada. Las personas que están infectadas, como dijimos, el virus se multiplica y se producen muchas partículas virales dentro de todo lo que es el sistema respiratorio, con lo cual esa persona infectada, en todas sus actividades respiratorias, produce emisiones, ¿sí? Esas emisiones pueden ser de distinta intensidad, podemos ir a la emisión más baja, que va a ser simplemente cuando uno está en un estado, digamos, de reposo, tranquilo, y simplemente respira, exhala. Pero también las personas pueden estar haciendo distintas actividades en las cuales esas emisiones se vayan aumentando, es decir, no es lo mismo simplemente respirar que conversar. Hay conversaciones en un tono más tranquilo, hay conversaciones más animadas, toser, estornudar, cantar, es decir, todo eso también nos da un rango de emisiones, ¿sí? de emisiones bajas a emisiones muy intensas. Y si esa persona está infectada, en esas emisiones, ¿sí? Esas emisiones básicamente lo que son pequeñas gotitas, gotitas de diferente tamaño que salen del sistema respiratorio, y bueno, en esas emisiones, si la persona está infectada, va a ir transportado el virus. De manera tal que de esa forma una persona infectada puede poner en riesgo a personas sanas. En este esquema, seguramente algunos ya lo han visto, este es un esquema en el cual están clasificadas los distintos escenarios posibles de transmisión, que básicamente son 3, y los voy a repasar con ustedes. Por un lado tenemos la transmisión por contacto, es decir, esta transmisión se da cuando las emisiones de la persona infectada pueden depositarse, por ejemplo, en superficies, pueden depositarse en el escritorio donde esta persona está trabajando, o en una mesa donde está tomando café, y después una segunda persona sana entra en contacto con esta superficie contaminada, y ese contacto, ya sea la mano o lo que sea con lo que entra en contacto, se lo puede llevar a la cara y infectarse por estar tocando eso que estuvo contaminado por la persona infectada. También puede ser un contacto directo, una persona infectada se toca la cara o estornuda en su mano y luego nos estrecha la mano. Bueno, eso es un contacto directo, está pasando la contaminación de una mano a la otra, la persona sana otra vez se toca la cara y puede ingresar el virus por la boca, por la nariz, inclusive por los ojos. ¿Cómo podemos evitar este tipo de contagio? Bueno, por supuesto lo podemos evitar con la higiene. La higiene lo que permite es eliminar el virus de esas de las superficies o de las manos contaminadas, y por supuesto también el barbijo lo que aporta es directamente una reducción de las emisiones de esta persona posiblemente infectada. No es lo mismo, si bien siempre va a haber emisiones, no es lo mismo si esta persona está respirando por sobre el barbijo que si esta persona está respirando sin el barbijo, ¿sí? Entonces, estas dos medidas podrían colaborar en mitigar o por lo menos reducir el riesgo de este contagio. Después tenemos otro escenario de contagio, que es el contagio por gotas. Este contagio por gotas refiere a aquellas gotas que son realmente visibles. Esto no es ninguna novedad para nosotros. Muchas veces hemos estado pre-pandemia, inclusive conversando con un amigo, una conversación animada, y de repente una gota sale volando. Es decir, son gotas que tienen tamaños que los podemos ver a simple vista. Y entonces el riesgo de esas gotas es, por supuesto, directamente depositarse o impactar sobre la cara de una persona sana, ¿no? Entonces, este escenario de transmisión se puede mitigar o minimizar, de nuevo, siempre usando el barbijo para poder reducir la emisión o el viaje de esas gotas quedan atrapadas dentro del barbijo que las produce. Y, por supuesto, aquí la distancia social, porque todos sabemos y hemos visto esas gotas volar de la boca de alguien, bueno, recorren una distancia, esa distancia no es mucha, pero si uno está alejado, por supuesto que entonces la chance de que esa gota impacte
es menor. Y por último tenemos el tercer escenario de transmisión. Este escenario de transmisión justamente ha sido el escenario más silencioso a lo largo de la historia de año y medio de esta pandemia, es la transmisión por aerosoles, y esa transmisión se da porque junto con las emisiones de gotas grandes que podemos observar, hay una gran cantidad, una enorme cantidad de emisiones de lo que llamamos aerosoles, que son las gotas más pequeñas, por supuesto imperceptibles. Parte de eso es lo difícil que ha sido asumir este escenario de transmisión. Esas gotas son muy pequeñas, al ser tan pequeñas, por empezar, no las podemos ver, y además eso hace que puedan estar suspendidas en el aire por mucho más tiempo, a expensas, por supuesto, por ejemplo, del aire que pueda correr en ese momento donde estén emitidos esos aerosoles. Y por encima de todo esto, que no se ven, que están suspendidas en el aire durante mucho tiempo, además, la otra parte importante a tener en cuenta de estos aerosoles es que ese tamaño pequeño hace que puedan ser inhaladas directamente, inhaladas directo y derecho hacia los pulmones, es decir, derecho hacia aquellas células tan sensibles a la infección y con funciones tan importantes como son las alveolares pulmonares. ¿Cómo podemos mitigar entonces esta vía de transmisión? Bueno, de nuevo, el barbijo, en este caso haciendo hincapié en particular en este escenario de que el barbijo siempre tiene que estar bien colocado y bien cerrado, lo mejor posible pegado a la cara, porque estos aerosoles son muy pequeños y, como dijimos entonces, pueden entrar y salir por esos pequeños huecos que deja el barbijo. Desde ya ni siquiera hablemos de la ineficiencia de utilizar el barbijo por debajo de la nariz y solo en la boca, ¿no? Eso ya también sería como el caso totalmente extremo de ineficiencia de barbijo. En este caso también es importante, mantener la distancia social, porque los aerosoles que salen de la persona que lo emite van a estar más concentrados cuanto más cerca esté de esta persona. Entonces, si yo me alejo, no estoy evitando completamente el contacto con los aerosoles, pero por lo menos voy a estar en contacto con una concentración más baja de estos aerosoles. El hecho de no estar en aglomeraciones un poco tiene que ver con la distancia social y con alejarse de la persona que puede estar emitiendo virus. Y bueno, por supuesto que al aire libre sería una de las mejores condiciones a las que podemos aspirar en el tema de los aerosoles, porque, como les dije antes, los aerosoles están suspendidos en el aire, pero pueden ser, digamos, empujados o dispersados por el viento, ¿sí? o el mismo el movimiento de aire que pueda haber en el exterior y que muchas veces en el interior no hay. Bien, entonces, un poco para resumir esta parte, lo que podemos decir es que sabemos que el virus SARS-CoV-2 se multiplica en las vías respiratorias. Esto quiere decir que las células respiratorias van a estar en una persona infectada constantemente produciendo nuevas partículas virales en grandes cantidades, y esas partículas virales lo que van a hacer es salir al medio externo a través de las emisiones de la persona infectada. Y luego esas emisiones, una segunda persona sana las va a poder inhalar, ¿sí? No está lo suficientemente protegido, llevando nuevamente a que en este nuevo individuo el virus ingrese a las vías respiratorias y comience un nuevo ciclo. Pero bueno, a nosotros los virólogos nos gusta, por supuesto, estudiar las cosas digamos, bien separadas y poder definirlas en distintos escenarios, pero la realidad es que en la vida real todos estos escenarios de contagio se dan en simultáneo. Todos los escenarios de contagio están dados en simultáneo. Con lo cual, entonces, tenemos que tener siempre presente que tenemos que actuar o utilizar los métodos de mitigación o de reducción de riesgo en simultáneo. Entonces acá quise
que viéramos juntos algunas de las situaciones en las cuales nos podemos encontrar a diario en los ámbitos educativos, en las escuelas. Por ejemplo, en este esquema, donde tenemos dos personas que están conversando, ¿sí? Supongamos que solamente una esté hablando, la otra está callada, pero como ya dijimos, igualmente está respirando. Entonces, estas dos personas están a menos de 1,5 metros, por ejemplo, están a 1 metro de distancia, y entonces el gran riesgo es el contagio en proximidad. Fíjense, esta persona que podría estar infectada, lo que está haciendo al conversar, estar emitiendo estas gotas grandes, que son las que son visibles y son las que viajarían las distancias más cortas, digamos. Luego tenemos estas rojas un poquito más grandes, que también pueden depositarse, pero que van a viajar distancias un poquito más largas. Y por último tenemos todos estos puntitos chiquititos que simbolizan los aerosoles más pequeños. Y fíjense cómo esto es obviamente un esquema representativo de cómo se dan las emisiones en una persona que está hablando. La emisión se realiza o tiene una forma de, digamos, de cono, ¿sí? En la cual, como les había comentado antes, cuanto más cerca estoy de la persona que está hablando, más concentrado están esos aerosoles. Y a medida que me alejo, por supuesto, porque esos aerosoles se van diluyendo, se van disipando, entonces a medida que me alejo, la concentración de esos aerosoles va a ser menor, ¿sí? Entonces, justamente, y por esta razón, las recomendaciones para evitar este contagio en proximidad, en el cual estoy en presencia de todos los posibles tamaños de gotas y de emisiones, justamente las recomendaciones son el uso correcto del barbijo y la distancia social, ¿sí? Es importante destacar que aunque no estemos demasiado cerca, el tiempo que estemos compartiendo con esa persona también va a incrementar las chances, ¿sí? Siempre el tiempo es un factor que tenemos que agregar a todas las posibilidades de contagio, y bueno, en general lo que podemos decir es que cuanto más tiempo yo pase en una situación riesgosa, más aumenta las chances de contagio. Entonces, como decía antes, en estas situaciones que se pueden dar en el aula o en la escuela de conversación entre pares o de conversación entre alumnos y docentes, los mismos padres a la entrada o a la salida del colegio, ¿sí? Conversando, se encuentran exactamente en esta situación donde todas las vías o todos los escenarios de transmisión ocurren en simultáneo. Para mitigar entonces el contagio en proximidad, dijimos, se recomienda el uso de barbijos y la distancia, es decir, nos separamos y utilizamos barbijo. El uso de barbijo, por supuesto, que va a hacer que una gran proporción de los aerosoles, las gotas, todo el tipo de emisión quede retenida por el barbijo, pero otra proporción siempre va a salir. Cuanto peor esté colocado el barbijo y cuanto más finito sea el barbijo, más va a escapar del barbijo. Por lo tanto, nunca podemos asumir que el barbijo solo nos va a proteger. Y con respecto a la persona que estaba callada, bueno, por supuesto que el barbijo disminuye su emisión, que igual era baja, pero además es una barrera para las emisiones, para digamos, el gran emisor, que es esta persona de la izquierda, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál es la realidad? Que a pesar de que estamos usando el barbijo, de nuevo, cuanto más nos separemos, más lejos vamos a estar de la alta concentración de emisiones que produce esta persona que está hablando. Y de ahí viene la segunda medida que se le suma a los barbijos, que es la distancia social. La distancia social está recomendada en 1,5 metros, 2 metros, es una distancia más o menos lógica y calculada para las partículas más grandes, pero en realidad podemos decir como regla general, cuanto más distancia yo tome, más segura voy a estar. Y eso hasta cierto límite, ¿no? Si pasado de los 2 metros, yo voy a estar muy bien alejada de todas las partículas grandes y voy a estar en una situación en la cual voy a recibir la menor concentración de los aerosoles que permanecen flotando en el aire,
voy a estar lo suficientemente alejada como para estar en contacto con una mínima concentración de aerosoles, pero siempre va a haber una concentración de aerosoles cuando todo esto suceda en un espacio cerrado, que son los espacios en los que normalmente nos movemos y son los espacios en los cuales nos vamos a empezar a mover cada vez más en esta época del año. En términos generales se calcula que las personas, ya sea por el trabajo, ya sea por distintas actividades, pasamos alrededor del 60% en lugares cerrados, es decir, no al aire libre. Con lo cual, el 60% del tiempo estamos expuestos a esta concentración de aerosoles mínima, que es la concentración de aerosoles que se va acumulando con el tiempo porque hay una persona emitiendo. Es decir, desde el momento que hay personas en una habitación respirando, se comienzan a producir estos aerosoles y se comienzan a acumular. Con lo cual, el contagio a distancia en un lugar cerrado va a estar siempre presente. ¿Cuál es la alternativa que tenemos para mitigar el contagio a distancia? Es decir, para mitigar la presencia de los aerosoles que se van acumulando en un espacio cerrado, es la ventilación. La ventilación es la herramienta que tenemos, la herramienta más a mano que tenemos para poder eliminar o para poder diluir estas pequeñas gotitas dentro de una habitación, ¿sí? Lo que hacemos es abrir ventanas, abrir puertas y de esta forma ingresa aire limpio del exterior y eso se intercambia con el aire que tiene aerosoles dentro de la habitación y entonces es la forma en la cual puede reducir estas partículas, ¿sí? Por eso es tan importante ventilar. Bueno, esto es algo que más o menos ya lo venimos escuchando. Esto es la razón por la cual en las aulas entonces estamos siempre haciendo hincapié y recomendando en que las protecciones son aditivas, es decir, todas las capas de protecciones deben estar presentes. Por un lado, como dijimos antes, necesito que todas las personas usen barbijo, ya sea para reducir la emisión de cada una de estas personas, como para tener una barrera más frente a la emisión de las demás personas. Por supuesto, la distancia social justamente también mitiga la cercanía con las emisiones. En este sentido, de esa forma está definido el aforo, es decir, si yo tengo un determinado aula con un determinado tamaño, tengo que calcular si pongo a la gente a 1,5 metros, 2 metros de distancia, entonces eso me va a dar automáticamente un máximo de personas que pueden estar en esa habitación. Por eso el aforo no es una cosa constante, sino que debe ser calculado en cada situación particular. Y bueno, y por último a todo esto sumarle la ventilación para poder eliminar y constantemente estar recambiando el aire de los aerosoles que se acumulan dentro de los espacios cerrados o semicerrados como pueden ser las aulas, ¿no? Bien. ¿Cómo podemos ventilar? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las situaciones de ventilación? Bueno, para poder hacer una ventilación natural, por supuesto lo que tenemos que hacer es recurrir a las aberturas que tenemos dentro de las aulas o dentro de los espacios que vamos a utilizar en nuestro trabajo. En este esquema simplemente se pueden ver distintas configuraciones de aberturas, ¿sí? Puede ser una ventana y una puerta en la misma línea en una punta del aula, puede ser una ventana y una puerta pero a la mitad del salón. Puede haber una puerta y una ventana en direcciones cruzadas, o en este caso, esta sería una de las mejores configuraciones porque es cruzada, es decir, tenemos una abertura desfasada en un lado de la habitación con otras dos aberturas en el lado derecho, entonces se genera lo que es una ventilación cruzada. Fíjense que en todos los casos es posible ventilar, pero obviamente tenemos mejor eficiencia en este tipo de ventilación que en este tipo de ventilación. En estos esquemas, esta flecha curva lo que está diciendo es que la corriente de aire tiene este sentido, con lo cual en este espacio del aula o en este espacio de la oficina o del comedor o la sala especial que sea, la ventilación va a ser más lenta, ¿sí?
como la corriente de aire no está impactando directamente, el intercambio de aire, la renovación de aire va a ser mucho más lento. En este caso tenemos lo mismo, tanto arriba como abajo. Acá se da una situación similar y como pueden ver acá, los espacios que tienen una recirculación de aire más lento son más pequeños. Por eso es que decimos que siempre que se pueda, la ventilación debe ser cruzada y constante. Yo acá en algunas de las diapositivas les dejo unos links donde ustedes pueden ampliar toda esta información o podamos ver alguna pregunta al final. Muy bien, esa sería como la mejor configuración respecto de las aberturas, sería esta, la ventilación cruzada. Pero no es el único parámetro que tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar si estamos ventilando correctamente o no estamos ventilando correctamente. También hay que tener en cuenta cuál es la ocupación del aula, es decir, ese aula, qué cantidad de personas van a estar en ese aula en relación al tamaño. ¿Sí? No es lo mismo, obviamente, un aula que tiene 20 metros cuadrados de un aula que tiene 10, 15 o 18. Entonces, la ventilación tiene que estar acorde a la ocupación. Y bueno, como dijimos anteriormente, la ocupación además tiene que estar restringida por la distancia social. También es importante saber qué actividad vamos a realizar en el aula. ¿Sí? Si va a haber muchas personas hablando, si va a haber personas hablando en voz alta. Por ejemplo, lógicamente no es lo mismo una actividad en un nivel inicial o en un primario que en un secundario, ¿sí? La cantidad de personas emitiendo va a ser diferente y por lo tanto se va a requerir mejor o más ventilación en determinadas situaciones que en otras. También es importante considerar cómo está conectada el aula, es decir, en todos estos esquemas no está diagramado qué hay por fuera del aula, ¿sí? Pero es importante considerar la ventilación digamos, globalmente dentro de lo que es la escuela, es decir, generalmente las aulas están vinculadas por pasillos, o están vinculadas por otros salones, y siempre es importante, aunque no estén en ese momento ocupados los salones, siempre es importante mantener todo abierto para que el aire pueda fluir de un lugar a otro y no se encuentren compartimientos estancos. Entonces, es muy importante también revisar las conexiones de las aulas. Muchas veces abrir la ventilación de un pasillo mejora la ventilación de un aula que de otra forma no hubiese podido mejorar su ventilación. Y bueno, después podemos considerar una última condición, que es obviamente que no la podemos manejar, que es si afuera hay un día más ventoso o menos ventoso. Eso no lo podemos manejar. Será en el invierno, no tendríamos en general tanto problema con eso, pero sería un problema sí para el verano, donde generalmente los días son más quietos. Bueno, de todas formas, y teniendo en cuenta todos estos parámetros, ya podemos anticipar que responder la pregunta de si estoy ventilando correctamente no es tan sencillo. Y es en este sentido que hay grandes campañas y hay una gran tendencia en el resto del mundo a incorporar los medidores de dióxido para poder determinar de forma más certera si la ventilación que se está llevando a cabo es suficiente. No es, digamos, no es el tema en el cual me voy a meter de lleno hoy en la medición de dióxido. Además es una cuestión que no se va a poder hacer en el corto plazo en muchos lugares, pero sí es importante saber que sería bueno poder aspirar a poder medir el dióxido en todos los espacios de las escuelas para poder, digamos, ajustar con precisión los niveles de ventilación en cada escenario, en cada aula, teniendo en cuenta todos estos parámetros que antes les mencioné. ¿Y cómo sería esto? Les doy un ejemplo, ¿no? El dióxido de carbono es, esperen que vuelvo acá, perdón, el dióxido de carbono es una medida de cuán respirado está el ambiente, porque, bueno, todos saben que los que respiramos, cuando respiramos, emitimos dióxido de carbono. Por lo tanto, en una habitación que está muy encerrada, ¿sí? Donde una persona estuvo respirando un largo rato, la cantidad de dióxido de carbono aumenta. De esa forma, cuando uno mide el dióxido de carbono, tiene una idea de cuán respirado está el aire, ¿sí? Con el dióxido de carbono no vamos a saber si hay o no hay virus.
lo que nos va a decir es si ese aire estuvo respirado por muchas personas. Y de nuevo, de esa idea nosotros podemos asumir cuánto es el riesgo de que haya posibilidades de estar infectados. Si es un aire que está muy respirado a lo largo del día y estuvieron muchas personas, cada vez irá aumentando la chance de que alguna de esas personas haya estado infectada y por lo tanto haya en el aire virus, ¿sí? Pero no es una medición directa, por supuesto, del virus. Entonces, lo que les quería mostrar en este gráfico, que es un trabajo que se hizo en España, la verdad muy interesante y muy prolijo en un montón de parámetros que se midieron. Y entonces es una experiencia donde en distintas aulas se utilizó un medidor de dióxido de carbono en distintas clases y se utilizó determinada ventilación, determinada configuración de ventilación para ver si era suficiente o no. Entonces fíjense, los valores normales, esperables al aire libre del dióxido de carbono serían entre 400 y 500, esperen que el puntero me desapareció. Acá. Serían entre 400 y 500, serían más o menos los valores de dióxido de carbono al aire libre. Entonces, cuando la clase comienza, acá a las 8:57 de la mañana, la clase comienza y se enciende el medidor de dióxido. Fíjense que a lo largo de 8:57, estamos acá aproximadamente media hora, hay fluctuaciones de la medición de dióxido, pero permanece alrededor de las 600 partes por millón. Estas son las unidades con las que se mide el dióxido. Entonces, está dentro de las 600 partes por millón. Los límites establecidos para considerar que el aire empieza a estar viciado y puede ser riesgoso es a partir de 700 y como mucho 800 partes por millón de dióxido de carbono. Entonces, fíjense que a lo largo de 30 a 40 minutos, con este aula en el cual había una puerta abierta, 20 centímetros abierta, y dos ventanas abiertas, 10 centímetros cada una, y 19 alumnos, ¿sí? Después de media hora, 40 minutos, los niveles de dióxido se encuentran más o menos estabilizados en 600 partes por millón, lo cual quiere decir que el aire se está renovando de una forma adecuada y que el riesgo, si bien nunca es cero, es un riesgo bajo de estar respirando aire que otra persona exhaló. En este momento, a esta hora, acá dice, acá hay un alumno que sopla sobre el medidor y por supuesto entonces vemos ese pico. Entonces vemos este pico, vemos la sensibilidad del medidor, rápidamente aumenta las ppm justamente porque se está exhalando dióxido enfrente del medidor, entonces el medidor reacciona y da ese pico, pero inmediatamente baja, ¿sí? Porque una vez que la emisión pasó, evidentemente ese dióxido se vuelve a difundir en el espacio y baja a niveles normales. El tiempo sigue pasando y miren que si bien hay oscilaciones, estamos dentro de valores relativamente saludables y en determinado momento deciden hacer en este aula el experimento de cerrar la puerta. Es decir, cerrando la puerta, lo que están evitando es la circulación de aire porque la puerta está enfrentada con las ventanas. Inmediatamente que se cierra la puerta, el dióxido empieza a aumentar hasta llegar, pasando las 700 ppm, que es esta raya roja, y llega inclusive hasta los 800, donde, por supuesto, en ese momento se abre la puerta de nuevo y se ventila para que baje a los niveles esperables y los niveles saludables. Entonces, lo que quiero destacar con esto, o mi intento de mostrarles esto, es convencerlos de que la ventilación es una herramienta eficiente para diluir o para eliminar el aire respirado por otras personas. En este caso, por supuesto, el medidor de dióxido de carbono es una herramienta muy útil, es una herramienta muy visual. Lo podemos ver en este gráfico cómo rápidamente abriendo o cerrando una puerta cambia la concentración de aire respirado por otras personas muy rápidamente. Entonces,
rápidamente nos podemos dar una idea que efectivamente abrir la puerta hace un efecto inmediato sobre la calidad del aire que estamos respirando. Entonces, independientemente de que en nuestras aulas en este momento podamos o no tener medidores de dióxido de carbono, que sería, digamos, la situación deseable e ideal, por lo menos tener en cuenta que abrir las ventanas realmente sirve y mejora mucho la calidad del aire que estamos respirando, en el sentido de que no sea un aire viciado y respirado muchas veces por otras personas. Bueno, y bueno, finalmente en esta parte entonces yo estuve pensando determinados escenarios que podíamos discutir o conversar mediante la charla y a los cuales ustedes también se enfrentan. A mí me gusta decir que a lo largo de esta pandemia nos hemos hecho especialistas en análisis de riesgo. Entonces, creo que este último año todos, cada vez que estamos entrando en un lugar, yendo a un lugar nuevo, estamos todo el tiempo, ¿no?, con la cabeza, con esa maquinita en marcha, diciendo o pensando para nosotros cuál es el riesgo que tengo acá, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, cuál será el punto más riesgoso, dónde me paro, dónde voy, qué hago. Entonces es como que estamos entrenados en analizar el riesgo que nos rodea. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos pensar en un aula, ¿sí?, o en un pasillo cerrado, en baños, en oficinas, y podemos, por ejemplo, comparar dos situaciones. En estas situaciones tenemos 12 personas que están hablando entre sí de a pares, ¿sí?, o por lo menos habla una de esas personas, y en esta habitación igual solamente hay un par de personas. Fíjense que el riesgo que enfrentan estas personas de a pares, ¿sí?, en este aula y en este aula, es el mismo. Es decir, el riesgo en proximidad que están enfrentando estas parejas, digamos, es el mismo, porque están expuestos directamente a los aerosoles o a las gotas que la otra persona emite. Y la forma de mitigar ese riesgo, como ya dijimos, es justamente poner distancia y utilizar barbijos. Sin embargo, sí hay diferencia entre estas dos situaciones en el riesgo a distancia. Es decir, si yo comparo estas dos situaciones, aunque el aula sea la misma, para poder llenar este aula, todos los puntos de este aula de aerosoles, voy a necesitar mucho más tiempo que en este aula, porque aquí hay muchas personas conversando, por lo tanto, más aceleradamente se van a estar acumulando los aerosoles en este espacio, y acá, contando que solamente haya 2 personas, voy a necesitar mucho más tiempo. Eso es lo único que está a favor en esta situación, ¿sí? Pero en tanto y en cuanto yo esté cerca de esta persona, acá todo el riesgo se está jugando en esta conversación. Porque en esta conversación también estoy en contacto con los aerosoles. Y estoy en contacto con los aerosoles justamente a la concentración más alta. Estoy cerca de la otra persona. Podemos tener estas otras situaciones, por ejemplo, esto podría ser una oficina, la secretaría, donde tenemos quizás 2 secretarias, cada una bien separada de la otra, a distancia social, cada una en su banco, y bueno, pueden establecer una conversación, porque total están a distancia, es verdad, no tienen riesgo de contacto en proximidad, porque este cono no está impactando en ninguna otra persona a una distancia menor de 2 metros, pero sí lo que va a pasar es que eventualmente y a lo largo de las horas, estas 2 personas conversando van a llenar el ambiente de aerosoles, y entonces ahora sí cada una de estas personas va a estar en riesgo de inhalar aerosoles que produce la otra. En este caso podemos imaginarnos un aula donde tenemos un maestro que está hablando y tenemos alumnos que en principio no hablan, pero por supuesto respiran. Y entonces en esta situación, de nuevo, el contacto en proximidad no pone riesgos porque no hay nadie tan cerca de este docente, y supongamos que los alumnos están respetando la distancia social, pero de nuevo, ¿qué va a pasar? A lo largo del tiempo se van a ir acumulando y distribuyendo todos los aerosoles en este lugar, de manera tal que todos van a empezar a tener riesgo de contagio a distancia, es decir, de contagio por aerosoles. Y por último, un último escenario que podríamos plantear, entre tantos otros, es
Ojo con la falsa seguridad, ¿sí? Esto es una cosa que todavía lo vemos muy a menudo. Uno entra a un aula o entra a una oficina y no hay nadie, está vacía y dice, como estoy solo, me saco el barbijo. Bien, eso es un error, eso da una sensación de falsa seguridad, porque yo estoy entrando a un lugar que si anteriormente hubo personas, esas personas dejaron su aire respirado, y entonces yo no sé cuánto aire hay adentro, cuántas personas estuvieron, si esas personas, por supuesto, si estaban infectados o no, eso tampoco no lo podemos saber, pero sí podemos tener claro que no debo sacarme el barbijo aunque esté sola en un ambiente, a no ser, por supuesto, que sea un ambiente que yo esté segura que no hubo nadie antes, desde el día anterior, desde la noche anterior, ¿no? Pero si no, los aerosoles se pueden acumular. Bueno, como conclusión, nuevamente, en todos estos escenarios, ventilar los ambientes es lo que reduce lo más que se puede la cantidad de aerosoles dentro del ambiente cerrado. Es decir, convertir los ambientes cerrados en ambientes ventilados, en ambientes donde se intercambie aire limpio por aire contaminado. Y volviendo a estos dos escenarios, por supuesto que un escenario así donde hay muchas personas va a requerir mayor apertura, mayor cantidad de abertura de ventanas o de puertas en comparación con este escenario. Esto es lo que yo digo que hay que tener en cuenta distintas alternativas. Bueno, por último y casi terminando, de cara al invierno, digamos, ya estamos entrando, ya estamos con los primeros fríos y se viene esta gran disyuntiva que va a ser la ventilación. Todos aquellos que estamos convencidos de que hay que ventilar, ahora vamos a enfrentar esta gran disyuntiva que es el confort térmico. Es decir, yo quiero ventilar porque sé que hace que mi lugar de trabajo sea mejor, más seguro, pero claro, hay que aguantar el frío que viene con la ventilación. Entonces creo que es un tema para el cual tenemos que estar preparados, tenemos que agudizar la imaginación y ir pensando que vamos a tener aulas con chicos muy abrigados, docentes muy abrigados, ¿sí? Y tratar de, obviamente, conversar esto con toda la comunidad educativa para, llegado el momento, estar todos convencidos de que a pesar de que vamos a tener un poco de frío, hay que mantener la ventilación siempre constante. Y respecto de eso, quizás sí tengo una única, o la buena noticia que puedo darles respecto de la ventilación, es que la recomendación de la ventilación permanente, ¿sí? Constante, y no la ventilación en pulsos, como se dice. La ventilación en pulsos es, bueno, dejo 20 minutos todo cerrado y después abro 10 minutos. Después vuelvo a cerrar y vuelvo a abrir. Esa ventilación intermitente o en pulsos, lo que tiene de malo es que hace fluctuar mucho la temperatura. En este mismo experimento o ensayo que les mostré anteriormente, donde se medía dióxido, también midieron la temperatura, las fluctuaciones de temperatura en paralelo, y como pueden ver, cuando uno abre bruscamente una puerta o una ventana, la fluctuación de la temperatura es mayor. Sin embargo, cuando uno abre poco, pero todo el tiempo, la fluctuación de la temperatura es mucho menor y, bueno, por supuesto, entonces lo sentimos menos. Evidentemente tenemos que estar preparados para temperaturas dentro del aula quizás de 12, 13, 14 grados en vez de 18, 21, pero por lo menos con una ventilación constante podemos evitar los cambios bruscos de temperatura en el invierno, que son los que, bueno, nos van a impactar y nos van a incomodar en mayor medida. Así que esa es una buena para la ventilación constante en contra de la ventilación intermitente. Bueno, más o menos con esto estoy llegando al final. Quería simplemente agregar estas fotos, porque bueno, también uno suele incorporar en las presentaciones cosas esquemáticas que son sencillas de leer y sencillas de entender, pero nosotros sabemos que dentro de las aulas las situaciones que se viven son mucho más complejas,
¿sí? La docencia, la educación, lleva mucho aspecto social, lleva mucho aspecto físico, un compromiso muy grande de toda la comunidad educativa, sobre todo en los niños más pequeños que requieren otro tipo de acercamiento y de apoyo. Entonces, es ahí donde hacemos hincapié que cuanto más nos apoyemos en la suma de medidas preventivas como el barbijo, la distancia social y la ventilación, más seguros vamos a estar en nuestras actividades. Les dejo ahí mi mail por si alguno quisiera escribirme o hacerme alguna pregunta y bueno, muchas gracias por escucharme y voy a intentar ahora abrir el chat para poder leerlos. Bueno, acá pregunta Elías, ¿cómo manejar los espacios donde hay otras fuentes de dióxido de carbono, como la calefacción por tiro balanceado, lo cual es frecuente? Bueno, a ver, por supuesto que las calefacciones aportan dióxido de carbono y en ese aporte de dióxido de carbono es importante tenerlo en cuenta si yo estoy midiendo el dióxido de carbono en el aula, ¿no es cierto? O sea, si yo estoy midiendo el dióxido y aparte de las personas tengo un equipo que me está aportando dióxido, eso me va a confundir mi conclusión, ¿está bien? Entonces, las cosas que se recomiendan es, por supuesto, poner el medidor alejado de la estufa, ¿está bien? Desde ya, por supuesto, que además estamos hablando de estufas que tienen que estar aprobadas y reguladas. Recordemos que además el dióxido de carbono es perjudicial para la salud, o sea que no solamente nos interesa porque nos da una idea de cuán respirado está el ambiente, sino que, por supuesto, tenemos que tener estufas que funcionen bien porque el dióxido de carbono directamente puede ser mortal. Entonces, bueno, es importante saber que las calefacciones estén bien y que las aulas estén bien ventiladas a razón de la calefacción, pero a los efectos de medir el dióxido para ver si el aula está ventilada, siempre se recomienda que el medidor no esté justo por encima de la emisión de la estufa y que, bueno, y que se haga un seguimiento de ese aula teniendo en cuenta que va a estar la calefacción encendida. ¿Se puede pensar en términos de incrementos más que en valores absolutos? Sí, en general, supongo que de nuevo, esta es una pregunta que refiere a los medidores de dióxido. En general, justamente los medidores de dióxido miden por encima de lo que se llama un blanco o un nivel basal, que son los 400 o 500 ppm que están dadas por el medio externo, o sea que siempre vamos a estar midiendo por eso. Eso no está mal siempre y cuando, digamos, estemos seguros de nuevo que el nivel basal de dióxido ya no es perjudicial para la salud en términos de intoxicación, ¿no es cierto? Porque uno puede decir, bueno, supongamos que yo pueda asumir que siempre que la medición relativa me dé, no sé, 400 o menos de 400, estoy en un lugar seguro. Bueno, sí, eso sí, pero también puedo tener una diferencia de 400 cuando una medición basal es de 1100, porque la estufa no está rota y está emitiendo dióxido de carbono, entonces tengo riesgo de intoxicación. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Eso ya es, obviamente, parte de la infraestructura escolar que hay que de base tenerla chequeada. Te quería hacer una pregunta, bueno, súper clara toda la explicación y a partir de estos gráficos de las ventilaciones de las aulas. Entonces, tienen que estar ahora en el invierno, un 10 centímetros más o menos, que era lo que decía, entre cada abertura que tengamos de las aulas. Yo pensando en la escuela, ¿no? Y que por ahí tenemos muchas ventanas y tenemos todo abierto en este momento, que está haciendo mucho frío, entonces si hay cierto diámetro, no sé, para abrir y no de par en par todas las ventanas. Exacto. Como les contaba y como, bueno, está un poco ejemplificado en ese gráfico, es muy difícil dar valores netos, porque cuenta muchísimo el volumen de aire que hay en el aula, la cantidad de personas que hay, la actividad que tienen. Realmente hay como que
que armonizar o barajar muchos parámetros en simultáneo, y es muy difícil dar un número para apegarse a ese número. Entonces ahí es donde realmente tienen relevancia los medidores de dióxido, porque te resumen todo en una medición, ¿no? Pero en principio, si vos tenés una ventilación cruzada, que es la mejor, ¿no? Que es la que hablábamos recién, que es por ahí tener de un lado las ventanas y en desfasado, no enfrentadas, sino medio desfasadas, una o dos puertas. Entonces, si vos tenés eso y más o menos cumplís, mejor dicho, el aforo, y la actividad no es muy importante, es decir, no hay demasiadas personas, no hay demasiada emoción dentro del aula, digamos, uno podría tener más o menos abierto entre 10 y 15 centímetros las ventanas y la puerta sin necesidad de que esté abierto de par en par. Eso mismo también vale, obviamente, va a haber días de lluvia, ¿no? Va a haber días en los cuales la lluvia va a entrar y va a haber que cerrar un poco más. Bueno, de nuevo, ahí en distintos grupos donde se preocupan por esto, van poniendo distintas estrategias, algunos ponen cartones, otros para tapar un poco la parte de abajo de la ventana y tratar de que no entre, o sea, evidentemente va a haber que recurrir a la imaginación, pero sí, es verdad que puede no ser necesario tener todo abierto de par en par y colaborar un poco en que no baje tanto la temperatura. Muchas gracias.